Muy bien. Vamos a compartir este tema teniendo presente especialmente sí el aspecto de pues, la conversión religiosa, pero también voy a tratar dos pensamientos desde la filosofía que nos habla un poco sobre esta conversión. Pero antes quisiera saber que me compartan ustedes qué se les viene a la mente cuando escuchan esa palabra conversión o qué es para ustedes esa palabra conversión. Quien quiera compartir. ¿Puedo? Adelante, Lino. ¿Ahí me escucha bien? Sí, sí. Gracias. Buenas tardes. Como siempre, un placer estar con ustedes. Un gusto. La palabra conversión a mí primeramente me trae el de una versión mejorada de alguna cosa o de alguna persona. Una conversión es un cambio para bien, sacar esa mejor versión de uno mismo. Eso es lo que yo quería compartir. Gracias. Ok. Muchas gracias, Lino. ¿Quién más nos quiere compartir? María, adelante. Y para mí, según el término, es algo que tiene una forma, una posición o unas características y se convierte en otra cosa. No necesariamente en su totalidad, pero sí probablemente con que varían algunas características. Eso me parece que significa el término como tal y creo que en uno el anhelo es convertirse a algo mejor, con Ah, que ya tenemos ciertas condiciones, características o comportamientos y el anhelo es pues superarlas y convertirnos en una mejor criatura. Gracias. Salud, bendición. gracias a usted. En el chat alguien está escribiendo volverse, es Franklin Cordero, volverse a Dios, y Lupita Templos, es un cambio en la forma de ser, de vivir, una transformación día a día. Y Angélica Carmona, cambio de dirección. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Ahora, Adelante. para mí es como dejar de ser mi viejo yo para ser un nuevo yo. Es como cuando hacemos tortillas o hacemos un pastel, algo que de una masa que no está bien formada, le pones otros ingredientes y sale algo diferente. Ujú, ujú. Y no es como cuando vamos a un retiro y a veces nos sentimos decaídos o que me decimos, ya tengo que ir porque me lo dijeron, tengo que estar ahí y esto, ya hasta estoy preguntando cuánto tiempo va a ser el retiro, quién lo va a dar, va a haber música. O sea, hago tantas preguntas porque en verdad no quiero estar. Pero cuando sale uno de ahí, sale uno diferente y dice, quiero otro retiro como ese. Ok, ok. Muchas gracias. No sé si alguien más
¿Quiere compartir? Si no, pues iniciamos. Vean ustedes el fenómeno de la conversión en el mundo antiguo aparece sobre todo en los ámbitos de la política y en los ámbitos de la filosofía, pero muy escasamente en el religioso. La conversión religiosa, en efecto, apenas es conocida. Este término apenas lo vamos conociendo. Es de ayer, por así decirlo. Y muchas veces nosotros estamos en búsqueda de esa conversión. Si escuchamos en la Sagrada Escritura la conversión de Pablo, ¿verdad? Pero dentro de la iglesia es un término, pues, muy reciente. Y en aquellos tiempos, pues, se usaba más en el ámbito político y en el ámbito filosófico. La búsqueda del sentido de la existencia es una experiencia humana universal. Como seres humanos siempre andamos, queridos hermanas y hermanos, en la búsqueda constante del sentido de la vida, de buscar verdades en las ciencias, en los libros, etc. Nos dice el Papa Benedicto en la Fides et Ratio, nadie puede permanecer sinceramente indiferente a la verdad de su saber. Si descubre que es falso, lo rechazamos. En cambio, si puede confirmar su verdad, se siente satisfecho. La conversión, mis queridos hermanas y hermanos, implica adentrarme a mí mismo, para descubrir todo aquello falso en mi vida y así acecharlo, así tirarlo, para así sentirme contento, sentirme feliz, sentirme satisfecho de encontrar aquello verdadero en mí, aquel verdadero yo, como nos compartía la compañera, encontrarme a mí mismo. Y ante estas palabras, el Papa se refería a lo que decía un gran santo, San Agustín. He encontrado muchos que querían engañar. Y esos, mis queridos hermanas y hermanos, podemos ser nosotros, queriéndonos escapar de lo que realmente somos cada uno de nosotros. Pero ninguno que quisiera dejarse engañar, dice San Agustín. Pero sí nos fastidia que nos traten de engañar, ¿cierto? Otras personas. Pero yo sí lo puedo hacer. Entonces, este santo dice, con razón se considera que una persona ha alcanzado la edad adulta cuando puede discernir con los propios medios entre lo que es bueno y lo que es falso, lo que es bueno para mi vida, lo que me va a ayudar a construir, lo que es bueno para mí. Cuando nos adentramos a este proceso de conversión, quizás diremos como este santo, como San Agustín. Recuerden que San Agustín tuvo una conversión también, una conversión fuerte. Tarde te amé, hermosura tan antigua. Tarde te amé, hermosura tan antigua, siempre nueva. Tarde te amé. Pero para lograr este proceso, tenemos que insistir como San Agustín, Tenemos que ser insistentes. Nos dice San Agustín, debes vaciarte de aquello con lo que estás lleno. Perdónenme la expresión, de toda aquella basura que tenemos en el corazón, en nuestra vida como seres humanos débiles, frágiles. ¿Para qué? Para llenarnos de aquello de lo que estamos vacíos. ¿De qué necesitamos llenarnos nosotros? ¿De qué necesitas llenarte tú, mi querido hermano y hermana?
Es decir, llenarse de esa misericordia, de ese gran amor de Dios, y así decir como este gran santo, ama y haz lo que quieras. No en el sentido del libre albedrío, porque también podemos hacer, perdón la expresión, tonterías en la vida, sino que con ese amor que es producto de mi conversión, que es producto de tu conversión, pueda ser una persona de bien, una persona diferente. La conversión, la conversión en su sentido más básico y general se inscribe en esta tendencia interior del sujeto hacia la vida perfecta y puede ser descrita como un movimiento desde un estado imperfecto, estropeado, malogrado, a otro más perfecto, renovado y purificado. Ya lo decía también una compañera, cambiar de un estado a otro. Entonces la tensión entre lo que soy y lo que debería ser es el detonante desde el punto de vista antropológico de la aspiración constante de conversión y de mejora. ¿Quiero renovar mi vida o quiero morir? La diferencia entre una vida verdadera y una vida superficial. ¿Qué queremos hacer nosotros con nuestra vida? El tiempo, en este tiempo de Cuaresma, se nos insta, se nos reta a renovar o morir siendo o viviendo en un mundo fantasioso, superficial. Para ello acudimos entonces en este momento, acudo a este gran pensador filosófico, Platón, con esta hermosa frase, conócete a ti mismo. ¡Wow! Conócete a ti mismo. ¿Qué nos quiere decir? En este contexto, Platón despliega el tema de la conversión a través de la noción epistrofén. Este es el verbo griego, epistrofén, expresa en un sentido más común la idea de volver hacia, en el sentido del movimiento físico. Es volver hacia mí. Conversión es volver hacia mí, a ese yo que según Platón lo vamos a lograr con tres momentos importantes. Nos dice, primero, en apartarse de las apariencias, de lo que no soy en realidad. Si soy, perdón la expresión, un estercolero, de reconocer que soy así. Si soy un prepotente, una mujer prepotente, pues reconocer que somos así, pero no vivir en ese mundo de apariencias que damos a conocer lo que no somos en realidad. Y en un segundo momento, vean ustedes, exige al ser humano retornar hacia mí mismo. Es decir, nos reta, como les decía anteriormente, nos reta para llegar a mi verdadero yo, conocerme de verdad quién soy. Eso implica la conversión, conocerme realmente quién soy. Y finalmente, a partir de retorno hacia mí mismo, la conversión tiene que culminar con un regreso a ese nuevo yo. ¡Wow! Pero tiene que ser un regreso diferente. No tengo que regresar la misma persona de siempre. Un cambio diferente, una conversión diferente. Es por tanto regresar al lugar de las esencias, nos diría Platón, donde no hay apariencia de nada, que refleje la verdad de mi ser. Y cuando yo regreso a ese lugar de mi ser, que es el lugar de lo divino, me voy a dar cuenta lo que realmente soy yo.
que sabiendo y reconociendo que en medio de mi fragilidad, de mi debilidad humana, soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Y en un segundo momento vemos un poquito sobre la conversión en la filosofía helenística. Nos dice, se da una ruptura en el sujeto, en la persona, pero no es una ruptura de uno mismo respecto al yo, sino respecto a lo que rodea al yo, es decir, respecto a todos aquellos elementos que hacen a la persona esclava y dependiente de lo externo, a lo que este mundo tan ruidoso y absorbido me ofrece. Estamos en un mundo lleno de muchas apariencias, hermanos, en un mundo lleno de muchas apariencias. Y para que el hombre pueda retornar al puerto donde encontrará refugio, le es necesario volver la mirada hacia sí mismo. Como nos decía el mismo Platón anteriormente, conócete a ti mismo. Como dice el mismo Platón en su alegoría de la caverna, no sé si ustedes han escuchado esta alegoría, el salir de ese mundo de las apariencias en las que estamos sumergidos, en ese mundo que nos engaña y que también nosotros nos engañamos porque sabiendo que somos terribles en nuestra vida, tratamos de aparentar lo que no somos. Vamos a ver un videíto. Por favor, les pido que pongamos atención para que luego compartamos un poquito sobre qué les dice a ustedes este video. ¿Ok? Como hoy es el primer día de clase, empezaremos por la asignatura más importante, filosofía. Hoy, Platón. Te contaré una historia, el mito de la caverna. Apaga la luz. Siéntate, oye, esto lo tienes hecho un asco. El próximo día lo quiero limpio. ¿De acuerdo? Siéntate. Mira, esta es una cueva. Dentro de la cueva hay unos hombres, atados por los pies y por el cuello desde hace mucho tiempo. Solo pueden mirar hacia adelante. Detrás de ellos hay un muro. Y más allá del muro, un fuego encendido. Los hombres que mantienen el fuego mueven unas figuras por encima del muro que se proyectan en la pared de la cueva. ¿Lo ves? Los prisioneros piensan que las sombras que ven reflejadas son la realidad, porque es lo único que pueden ver. ¿Me sigues? Uno de los hombres consigue liberarse de las cadenas y sale al exterior de la cueva. El sol le ciega los ojos, pero poco a poco se acostumbra a la luz y descubre que la realidad es la del exterior y no las sombras de la cueva. Iván, mírame. Mírame. Yo te sacaré de la caverna. Ok. ¿Qué pudieron observar ustedes en este corto video? Buenas, que las sombras son las apariencias, lo que él cree, pero no es en realidad lo que es cierto. Ajá.
¿Quién más? podrían ser nuestros sentidos, a veces nuestros vicios, que los tomamos como una realidad cuando en sí mismos únicamente estamos en sombras. Lo digo por los distractores de los últimos tiempos. Pues antes era la tele, ahora es el Face, el Insta. Muchas veces pensamos que esa es la realidad. Viajes, poses, fotos, y no seguimos en un mundo de apariencias, de engaños. Necesitamos liberarnos, ir más allá del mundo de las sombras. Gracias. Gracias, Nemo, gracias. ¿Alguien más quisiera decir algo sobre lo que le haya dicho este video? Que a veces vivimos en el error, en la mentira, y que tal vez cuando se nos da la oportunidad de vivir en la verdad, no, nos afecta bueno, en este caso, pues la analogía a la vista, pero que nos afecta, eh, eh, nos impacta, pues, porque desconocíamos, tenemos que hacer un proceso para aprender a vivir en la verdad. Muchas gracias. En el chat, Lupita Templos nos dice que es atreverse a salir de la oscuridad y ver la luz. Y Angélica Carmona, las sombras son imágenes externas que no son una realidad. Pérez Olivera Rocío dice: buenas noches, a mí me transmite que quizá en mi vida hay momentos oscuros que pueden ser para mí el mejor lugar para evadir la realidad. Estar atrás de la luz es perderse más en la oscuridad. Muchas gracias, hermana. Así como este joven, muchas veces nosotros nos encerramos en nuestro yo. Este joven se encerró en su cuarto, en su casa, y no quería salir al mundo, a ver la realidad, para no descubrir lo que realmente es. Y así nos pasa a nosotros, ¿eh? Cuando no queremos tener ese proceso de conversión, nos encerramos a nosotros mismos. Pero Dios siempre se vale de algo y de alguien para sacarnos de ese mundo fantasioso, de ese mundo de la mentira. En este tiempo de Cuaresma, mis queridos hermanas y hermanos, pues estamos caminando hacia la Pascua. Y resuena el grito de Juan el Bautista, la voz que grita en el desierto: convertíos, conviértanse. Esta palabra asusta muchas veces, porque quizá estamos mal acostumbrados a ella. Unimos enseguida conversión, penitencia, que me tengo que confesar, y se nos acumulan en la mente los pecados contra la carne, que es casi de lo poco que confesamos hoy los penitentes. Pero hay otro modo de entender la conversión, más alegre, más positiva, más auténtica. Conversión en latín, conversio, de convertere, equivale a cambiar de rumbo, a cambiar de dirección. Girar de dirección en carrera,
a darle un nuevo horizonte a mi vida. Eso es conversión. Un nuevo horizonte a mi existencia. Pero hay otro modo muy importante que en el Antiguo Testamento nos regala el Señor cuando habla a Abraham y le dice, sal de ti mismo, sal de ti mismo. Abraham tenía algunos 75 años cuando escucha la voz del Señor. Sal de tu tierra, sal a otra dirección. Su vida parecía realizada, ¿eh? Estaba muy bien en casa, instalado, sin nada que le faltara, como muchos de nosotros. Yo cuando voy por aquí en México, me invitan por aquí a hacer alguna celebración, alguna bendición de algo. Uno ve, ¿verdad? Las haciendas que tienen su rancho, que tiene su carro, que tiene sus corrales de borregos y de vacas. Están bien. Pero a pesar o a través de eso, de que estaba bien, Abraham se puso en camino, tal como se lo había indicado el Señor, sin saber exactamente a dónde iba, ¿eh? Y le dice a Abraham, ¿hacia dónde, Señor? ¿Pero qué le contesta el Señor? No preguntes dónde, tú ponte en camino. Tú ponte en camino. Yo te conduciré. Abraham se deja entonces llevar. La fe es así, hermanos y hermanas, caminar a oscuras con la confianza de que alguien nos está conduciendo. Abandona la seguridad de una instalación sólidamente construida para dirigirse hacia un país desconocido, la tierra de la promesa. Cambio de vida. Se convirtió. ¿Y cuál es nuestra tierra? ¿A qué tierra tengo que conducirme? ¿Cuál será nuestra tierra hoy en día? Pues nuestro corazón. Es nuestro corazón. No olvidemos que todo tiene un esfuerzo. Todo nace de nuestro esfuerzo personal. Por convertir el alma a Dios. Por dirigir nuestra mente a Dios, nuestro corazón a nuestro Señor. ¿Qué consecuencias tiene esta conversión en nosotros? Porque va a tener consecuencias, ¿eh? Vamos a entrar de pronto en crisis, en estrés, en enojo, cuando vamos descubriendo quiénes somos. Pero es así la conversión, es así como vamos a cambiar de vida, es así como vamos a cambiar de horizonte. En una catequesis, el Papa Francisco hablaba de 3 dimensiones que debe tener la conversión. La primera, la conversión a la verdad. La segunda, la conversión a la santidad. Y la tercera, la conversión a la reconciliación. Vean qué bonito. ¿Qué significa convertirme a la verdad? Evidentemente que a la primera verdad a la que tengo que convertirme es a la verdad de mí mismo, de mi yo. Es decir, ¿quién soy yo? ¿Para qué estoy en este mundo? Pero al mismo tiempo la conversión a la verdad es también una apertura a esa verdad, que es Dios nuestro Señor, a la verdad que es Cristo. Convertirme a Cristo no es solamente convertirme a una ideología o a una doctrina, ¿eh? Eso no es conversión. La conversión cristiana tiene que pasar primero por la experiencia de Cristo, con Cristo.
A veces podemos hacer del cristianismo una teoría, ¿eh? Y empezamos a dar conceptos, que el concepto cristiano, que la doctrina cristiana, que el programa cristiano, que la ideología cristiana, que la teología cristiana, bla, bla, bla. Y empezamos a mencionar un montón de términos que no nos interesa, como si eso fuera lo realmente importante y como si todo eso no estuviera al servicio de algo mucho más profundo, que es la experiencia que cada hombre, que cada mujer tiene que hacer en Cristo. Convertirme a Cristo significa hacer a Cristo alguien presente en mi existencia. Vean qué bonito. Convertirme a Cristo significa nacer a Cristo, hacerlo presente en mi existencia. Esa experiencia es algo muy importante, ¿eh? Y tenemos que preguntarnos, ¿está Cristo realmente presente en toda mi vida? Pregúntense ustedes, hermanos y hermanas, ¿está Cristo presente siempre en sus vidas? ¿Qué me dirían ustedes si les preguntáramos así de lleno? ¿Está Cristo realmente en ustedes? ¿Qué dirían? Que sí. Yo diría que no. Yo creería que la esencia de Dios sí está en mí. Sin embargo, mi humanidad a veces no la deja, no permite que se realice el plan de Dios que tiene para mí. Gracias. ¿O será que está simplemente en algunas partes de nuestra vida? ¿Qué será? ¿Será que tenemos a ese Jesús en nuestro corazón, en todo nuestro ser? ¿O simplemente lo tenemos en algunos momentos? En los momentos de tristeza, en los momentos de dolor. Cuando esto sucede, qué importante es que nos demos cuenta de que quizás yo no estoy siendo todo lo cristiano, que debería ser. Convertirme a la verdad, hermanos, convertirme a Cristo significa llevarle y hacerle presente en cada minuto, en cada segundo. Yo llevo a Cristo en mi vida, lo doy a conocer, porque si yo digo tengo a Cristo es porque tengo que reflejarlo en mi manera de ser, en mi manera de cómo vivo, con mi testimonio de vida. Tengo que darlo a conocer siempre. Y en el segundo momento, el Papa nos dice o nos habla de esa conversión a la santidad. El Papa dice, toda vida debe estar dedicada al perfeccionamiento espiritual. Vean qué bonito esto. Toda la vida debe estar dedicada al perfeccionamiento espiritual. En Cuaresma, sin embargo, es más notable, ¿verdad? La exigencia de pasar de una situación de indiferencia y lejanía a una práctica religiosa más convencida, de una situación de mediocridad y tibieza a un fervor más consentido y profundo, de una manifestación tímida de la fe al testimonio abierto y valiente del propio credo. Qué interesante descripción del Santo Padre. Él no habla simplemente a los monjes o a los curas o a los seminaristas,
le habla a todo el pueblo. Y él nos instaba, nos hacía preguntarnos, ¿soy realmente una persona que tiende hacia la perfección espiritual? ¿Cuál es mi intención hacia la visión cristiana de la virtud, de la humildad, de la caridad, de la sencillez de corazón o de la lucha contra la pereza y la vanidad? El Papa pinta unos trozos de que el ser santo, el santo no es ni el indiferente, ni el lejano, ni el mediocre, ni el tibio, ni el tímido. Y él nos dice, elijamos, hermanos y hermanas, o eres esos adjetivos o eres santo. Y no olvidemos que el santo es el hombre completo, la mujer completa. El hombre, la mujer que es convencido, profundo, abierto y valiente, ese es el santo. Y finalmente el Papa nos dice con respecto a la conversión de la reconciliación. De aquí brota y se empapa la tercera conversión, a lo que nos invita la Cuaresma. El Papa dice que todos somos conscientes de la urgencia de esta invitación y considerar los acontecimientos dolorosos que está sufriendo la humanidad hoy en día. Reconciliarse con Dios es un compromiso, hermanos, que se impone a todos, porque constituye la condición necesaria para recuperar la serenidad personal, el gozo interior, el entendimiento fraterno con los demás y por consiguiente la paz en mi familia, en mí mismo, en la sociedad y en el mundo. Queremos la paz, queremos felicidad, pues entonces reconciliémonos con Dios y con nosotros mismos. Reflexionemos sobre esto. Queremos compromisos. Saquemos compromisos y busquemos ardientemente esa experiencia, esa santidad y ese compromiso apostólico a lo que nos tiene que llevar esa conversión. Como Pablo, Nunca digamos no a Cristo, hermanos. En nuestra vida, nunca nos pongamos por encima de lo que Cristo nos pide. Porque el día en que lo hagamos, lastimosamente, pues estaremos siendo personas lejanas, personas indiferentes, personas tibias, personas mediocres, personas tímidas. En definitiva, sin esa conversión a Cristo, no estaremos siendo seres humanos auténticos. Sin esa conversión a Cristo, no estaremos siendo seres humanos auténticos. No seremos buenos cristianos, sino seres que seguiremos viviendo en el mundo de las apariencias, como nos decía el gran filósofo Platón. La Escritura nos habla, por un lado, de un corazón que se resiste a Dios, pero también, por otro lado, de un corazón que se adhiere a Dios. Mi corazón se resiste a Dios cuando no quiero ver su gracia, cuando no quiero ver su obra en mí, cuando no quiero ver su amor en mí, cuando no quiero ver su camino sobre mi existencia. Mi corazón o nuestro corazón se adhiere a Dios cuando en medio de mil inquietudes, de acontecimientos, de problemas, de dificultades, en medio de mil circunstancias, pues yo voy siendo capaz de descubrir, de encontrar, de amar,
de ponerme de delante de Él y decirle, aquí estoy. Señor, cuenta conmigo. ¿Seremos capaces de decirle nosotros, aquí estoy, Señor, cuenta conmigo? Jesús en algunos evangelios nos presenta esa elección, hermanos, entre resistencia del corazón y la adhesión del corazón, como una adhesión por Él o contra Él. Recordemos aquella cita bíblica que nos dice, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y venga conmigo. Una conversión que no es solamente el cambiar de comportamiento, ¿eh? Una conversión que no es simplemente el tener una doctrina diferente. Una conversión que no es solamente buscarse a sí mismo, sino buscar y seguir a Cristo. Esta es la auténtica conversión del corazón. Jesús pone como polo opuesto, como manifestación de la resistencia del corazón, el querer ganar todo el mundo. Porque eso es lo que queremos, tener poder. ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el más famoso entre nosotros? Nos interesa muchas veces el poder. ¿Qué prefieres tú, querido hermana y hermano? ¿Cuál es la opción de tu vida? ¿Cuál es el camino por el cual tu vida se orienta? ¿Ganar todo el mundo si no te ganas a ti mismo? ¿De qué nos serviría ganar tanto si no nos ganamos a nosotros mismos? Pero si has perdido a base de la resistencia de tu corazón, lo más importante, que eres tú mismo, que eres tú misma, ¿cómo te puedes encontrar tú? Solamente te vas a encontrar adhiriéndote a Dios. Entonces, hermanos, deberíamos entrar en nuestra alma, y ver qué estamos ganando o qué estamos perdiendo, a qué nos estamos resistiendo y a qué nos estamos adhiriendo. Este es el doble juego que tenemos que hacer constantemente, y no lo podemos evitar. Nuestra alma, de una forma u otra, se va a orientar hacia adherirse a Dios. Automáticamente está construyendo en su interior la resistencia a Dios. El alma que no busca ganarse a sí misma, dándose a Dios, está automáticamente perdiéndose a sí mismo. Son dos caminos, queridos hermanas y hermanos, a la conversión. A nosotros nos toca elegir. Tú decides elegir si quieres vivir en ese mundo de las apariencias o realmente quieres cambiar. Si quieres seguir engañándote a ti misma o a ti mismo, ya eso dependerá de ti, dependerá de mí. Dice la Sagrada Escritura, dichoso el hombre que confía en el Señor. Este será dichoso. En cambio, los malvados serán como paja barrida por el viento. El Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban por perderlo. ¿Qué camino llevo en este inicio de la Cuaresma? ¿Qué camino llevamos nosotros ya a esta mitad de la Cuaresma? ¿Es un camino de seguimiento? Me dicen, nuestro Señor, ¿eres de los que quieren estar conmigo? ¿De los que quieren adherirse a mí? ¿O eres de los que se resisten? ¿Cuál persona somos nosotros? ¿Los que nos resistimos o los que nos dejamos conducir por el Señor? Eso quedará en nuestro corazón, ¿eh? ¿Qué personas somos?
si realmente quiero que el Señor cambie, transforme mi vida, mi corazón. Vamos a ver un pequeño video contemplando la figura de este gran apóstol, Pablo. Pongamos atención un poco para que luego compartamos un poquito sobre este apóstol. San Pablo. Pablo, el verdadero nombre era Saulo, nació en la ciudad de Tarso, 10 años después del nacimiento de Jesús. Los Hechos de los Apóstoles describen muchos detalles sobre Pablo. Era pequeño, delgado, calvo, pero muy fuerte y vigoroso. Además era culto y muy activo en su trabajo. En Jerusalén fue perseguidor de los primeros cristianos. Allí se le dio el nombre de Pablo, es decir, bajo de estatura. El Sanedrín estará muy agradecido si nos señalas con pruebas ciertas quiénes son seguidores de Jesús de Nazaret, que dicen que ha resucitado de la muerte. La verdad es que afirman que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. Eso es una gran blasfemia, y por tanto hay que apresarlos y condenarlos. Ayer denunciamos a un joven llamado Esteban. Será lapidado hoy por el pueblo. Allí estaré yo. Allí está Damasco. También Damasco es un nido de cristianos. En poco tiempo libraré a la ciudad de esta peste. Venga, rápido. Cuanto antes lleguemos, antes acabaremos. Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú que me hablas así? Dímelo. Yo soy el mismo Jesús a quien tú persigues. Saúl, levántate, ve a Damasco, y allí se te dirá lo que debes saber. Estoy ciego. Ayúdame. En Damasco, Pablo proclamó su fe delante de la comunidad cristiana y recuperó la vista. En Jerusalén se encontró con Pedro, y le contó todo lo que el Señor había dicho y hecho. Más tarde se fue a Atenas. Pablo, esta es Atenas, gloria del mundo. Allí tienes el templo de Júpiter y millares de estatuas de Apolo, Juno, Minerva y otros dioses. ¿Y la estatua que está en aquel rincón, a quién representa? Está dedicada al dios desconocido. Conocemos muchas divinidades, pero puede haber alguna más, porque el hombre busca siempre la verdad. Ese dios desconocido para nosotros es Jesús de Nazaret, que predicó el amor al hombre hasta llegar al fin. Yo os traigo este testimonio. Cuéntaselo a otros, un dios que muere, ¿qué clase de dios? Y después resucita. En ese caso, ¿qué necesidad tenía de morir? Te escucharemos otro día. Pablo visitó muchas ciudades, Corinto, Éfeso, Tesalónica, en las que fundó comunidades cristianas y escribió 13 cartas importantes. También en Roma trabajó anunciando a Cristo. Allí se encontró con Pedro y casi al mismo tiempo fueron apresados. Padecieron el martirio en el mismo sitio donde hoy se alzan las basílicas dedicadas a ellos. La luz esté siempre contigo, Pedro, porque eres el cimiento de la Iglesia y el pastor de todos los corderos de Cristo. Vete en paz, Padre. Enséñame que seas guía para la salvación de los hombres. El amor debe ser generoso y también servicial, pero nunca ambicioso. El amor no es egoísta, no busca su propio interés, no se alegra en la injusticia. Al contrario, goza del amor. Dios es caridad, o sea, amor. Vivamos juntos el amor de Cristo. San Pablo. Ok. ¿Qué piensan con respecto a este personaje de Pablo? ¿Nos sentimos identificados con Pablo? ¿Qué pensarían ustedes, hermanos, hermanas?
Vean lo que tenemos aquí al frente. Adelante, Lino. Sí, yo no conocía tanto de San Pablo, leyendo y investigando y sobre todo creyendo. Llegó el momento que yo tuve mi propia conversión y bueno, es un ejemplo a seguir, cómo es que era tan fuerte su sentimiento en contra de los cristianos, tiene esa conversión, tiene ese encuentro con Dios. Yo creo que a muchos, a la mayoría de nosotros nos pasa el tener ese momento de convertirnos. Y en mi caso, en mi propia situación, es un trabajo diario. No es que haya pasado y ya seguir el ejemplo de San Pablo con esa fortaleza, con ese ardor por llevar a cabo las palabras del Evangelio. Pero es un trabajo diario el sacar la mejor versión de mí, de uno mismo. Gracias, hermano. Muchas gracias, Lino. ¿Alguien más? Yo creo que la podemos, que se puede relacionar con el video anterior. San Pablo tenía un poco de verdad, pero le faltaba luz. Tal vez se estaba apoyando en su propia verdad y no aceptaba un poco más la luz de Cristo que ya está. Entonces, que a nosotros muchas veces nos pasa igual, que creemos en una parte, pero no permitimos tal vez la luz del Cristo y del Espíritu Santo que realmente nos revele toda esa verdad y que nos comprometamos a trabajar como Pablo. Para mí lo más sorprendente es la fuerza de Pablo de la búsqueda de la verdad y creo y eso. Y bueno, por lo menos en mi oración yo digo que ojalá uno tuviera un poco esa convicción de dar la vida por la verdad. Él al principio pues creía que esa era la verdad hasta que el Señor le revela que es más. Gracias. Muchas gracias, María. Vea, la conversión es un volver, ¿sí? Un volver. Shuv en hebreo. Verbo clásico que se usa para la conversión. Es volver nuestra mirada a la mirada misericordiosa del rostro del Señor. Los que fueron a misa el miércoles de ceniza, recuerdan que las lecturas, decía la primera lectura, vuelvan la mirada a Dios. Conversión es eso. ¿Sí? Volver nuestra mirada al rostro misericordioso del Señor. Es como cuando vamos por un camino y de repente vemos que nos equivocamos, nos perdimos. Pues, ¿qué tengo que hacer? Es retroceder, volver al punto que me perdí. Pues la conversión es lo mismo, ¿eh? Volver a ese punto donde perdí la mirada de ese rostro amoroso del Señor. Es cambio de mentalidad o de pensar, la metanoia en griego, traducido en el sentido de cambiar de mente, cambiar de sentir, cambiar de actuar. Eso es conversión y es lo que le pasó a Pablo, ¿eh? Metanoia,
cambio de mentalidad, porque Pablo no se convirtió al cristianismo, ¿eh? Pablo siempre siguió siendo un judío y con todo lo de la ley, pero cambió ¿de qué? De mentalidad, de su manera de actuar. Y pasa de ser un perseguidor a un gran evangelizador. Qué proceso de conversión más maravilloso, ¿eh? Es el, es ese proceso que nosotros tenemos que tener también. Cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser. Es volver nuestra mirada a esa mirada misericordiosa del Señor. En este tiempo de Cuaresma se nos invita especialmente a eso. Pues les invito, hermanos y hermanas, a que volvamos esa mirada, a esa mirada de Dios. Si nos perdimos, tratemos de regresar a ese punto en el cual nos desviamos, en el cual tomamos el camino equivocado. Porque somos seres humanos, sí, y nos vamos a equivocar. No somos perfectos, tenemos debilidades. A veces los problemas nos hacen tomar decisiones muy a la ligera y nos equivocamos. Pues entonces volvamos esa mirada a esa mirada del Señor, ¿eh? Y regresemos a ese punto que nos perdimos. Bien, esto era lo que quería compartir con ustedes. Queda entonces este espacio para que podamos compartir lo que nos dejó este pequeño tema, estas pequeñas pinceladitas que pude preparar para compartir con ustedes con respecto al tema de la conversión. Si creen ustedes que han tenido ese proceso de conversión en su vida, cómo fue esa llegada hacia la iglesia, pues compartámoslo como familia que somos. Entonces queda este espacio para que podamos compartir eh, esa conversión que ha surgido en nuestra vida. ¿Listo? ¿Les parece bien? Ya tenemos una primera mano por ahí de Aura y Francisco. Adelante, ahora Francisco. Yo quería comentar acerca de nuestro hermano que comentó de que la conversión es de cada día. Que a veces nosotros decimos, bueno, yo quiero cambiar, voy a hacer un cambio. Pero lo olvidamos, tenemos el furor y queremos hacerlo y cambiamos, o sea, no cambiamos completamente porque no tenemos, por decirlo así, un plan, sino simplemente decir quiero cambiar. Pero ese quiero cambiar, yo creo que es lo que en verdad nos mueve, porque esperamos que tal vez venga un predicador o que nos pase un suceso, un milagro, algo así que nos mueva y nos haga temblar para cambiar. Y en verdad, a veces no es necesario. A veces una persona, un suceso, un momento. En el caso de San Pablo, cuando era Saúl, y yo sé que hay un pasaje de la Biblia en donde al que ahora es San Esteban lo estaban apedreando y él estaba en la parte de atrás observando. Para mí que muy posible esa actitud de ese jovencito, el primer diácono mártir que estaba pidiéndole a Dios que perdonara a esos que lo estaban apedreando, que lo estaban matando. Y Saúl tuvo ese momento, como alguien que tal vez no tenía ni poder, que era una persona un poco insignificante, inculto, y él que era, ¿verdad?, un judío y que tenía poder, tenía un rango, él no podía perdonar a los demás. ¿Y cómo fue el cambio? Ahora nosotros sabemos que eso hubo un cambio,
pero Claro. tal vez él no lo supo hasta más adelante. Y en el caso nuestro también, que no necesitamos que nos ocurra algo sumamente, como dice, que nos mueva, sino es simplemente el deseo de querer hacerlo. Claro, claro. Sí. Muchísimas gracias. Claro, como decía anteriormente, siempre necesitamos de alguien, ¿verdad? Para tener esa conversión. Como decía anteriormente, ¿verdad? Dios siempre se vale de algo y de alguien que nos insta y nos da ese empujón para tener ese encuentro con Él, esa conversión en nuestra vida. Muchas gracias, hermana. ¿Qué más quisiera compartir? Adelante, Lino. Gracias. Pues es una tarea también que nos dejas agradeciendo estos momentos que con estos temas tan interesantes. Yo siempre he comentado que siempre nos dejan tarea y una tarea que tenemos que aplicarnos y reflexionar, pensar qué papel juega la conversión en mi vida, hacia dónde me convierto, si de verdad soy un testimonio de Dios. Agradecerte, hermano, por estos momentos que nos compartes y yo me quedaría con esa tarea. ¿Cuál es el papel que juega la conversión en mí? Gracias. Muchas gracias, Lino. Adelante, Juan. Muy buenas noches, hermano Johnny. Buenas noches. Pues yo me quedo sin palabras ante ver esa espiritualidad tan maravillosa que Dios representa su Santo Espíritu en tu persona, en ti, para Gracias. manifestarnos ese mensaje maravilloso que nos envía su Santo Espíritu a través de tu persona. Y me queda claro el pedacito que pusiste de video de Pablo. A mí me pasó algo muy curioso con Pablo en ciertos momentos de mi vida, antes de saber completamente su vida. Yo juzgaba mucho a Pablo en cuestión a su pasado antes de conocer a Cristo por haber perseguido a la iglesia y a los suyos. Y cuando él se convierte y vuelve hacia el Señor porque él mismo le habla, hace una trayectoria de amor, de entrega al servicio de nuestro Señor Jesucristo, de la evangelización, y lo juzgaba yo porque decía, Pablo se convirtió en un fanático a través de sentirse, pues, culpable de haber perseguido a los suyos de Cristo. Y yo pensaba que él trataba de acallar su propia conciencia. Pero cuando yo empiezo a leer Hechos de los Apóstoles, que se basa casi la mayoría en vida de Pablo, que fue el que trajo la evangelización y que se convirtió en uno de los más grandes evangelizadores para el Nuevo Mundo, que nosotros como mexicanos recibimos evangelización de Pablo, la evangelización de Pablo, la palabra de Cristo a través de Pablo, como misionero, ese trabajo tan maravilloso. Yo, con lágrimas en mis ojos, le pedí perdón y le dije, perdóname, Pablo, porque no conocía tu conversión, tu trabajo, tu labor del sufrimiento, aquel pasaje tan maravilloso que él en camino en el barco a través de aquella tormenta sobrevivió junto con los soldados que iban con él.
Y era Cristo que se manifestaba en la vida de Pablo para manifestar su amor de aquel arrepentimiento tan grande. Y me queda claro que el Espíritu de Dios sigue hablándonos a través de personas como tú, Johnny, que nos trae esa palabra de conversión, de arrepentimiento, de la palabra de Dios. Y solamente me quedo con una palabra de nuestro Señor Jesucristo, que dice: el que tenga oídos que oiga, y el que quiera entender que entienda, porque más claro creo que ni el agua. Y todos estamos llamados a la conversión hoy en estas fechas de Semana Santa, de Semana Mayor, de Cuaresma. ¿Qué tanto amamos a nuestro Señor Jesucristo? Porque Él mismo dice en su palabra: si de verdad me amaras, hicieras lo que yo te pido, lo que yo te estoy diciendo. Pero pues hacemos nuestra propia voluntad, somos humanos, somos de tierra y polvo, somos carne y huesos. Pero si nos dejamos llevar por el Espíritu, creo que sale sobrando lo demás, el pecado, entregándonos a Cristo como Pablo se entregó a Cristo. Y el mensaje tan hermoso que nos traes en esta tarde, pienso yo que es más claro, más claro. Dicen que no hay más ciego que el que no quiere ver, y no hay más sordo que el que no quiere oír, porque la palabra clara del Espíritu en tu persona está enviada precisamente para todos aquellos que estamos participando de una nueva oportunidad, que cada que renacemos a un nuevo día tenemos la oportunidad de Cristo para volver los ojos hacia aquel rostro amoroso de Cristo crucificado en esa cruz. Una persona una ocasión me decía en el negocio: tengo un Cristo grande, y allí siempre ha permanecido, y me decía: hermano, ¿cómo es posible que usted tenga esa imagen allí? ¿A usted le gustaría que volviera a recordar la muerte de su hijo, cómo lo mataron? Y le decía yo: es completamente diferente. Si yo tengo a Cristo crucificado, porque todos los días quiero que me recuerde ese inmenso amor que tuvo por mí y por la humanidad, que entregó su vida en la cruz. Y yo soy un ingrato porque no trato de cambiar y de volver hacia Él. Por eso lo tengo allí. Todos los días cuando me levanto lo veo, y veo ese amor y esos brazos cruzados. Cuánto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Entonces es más claro ver que Cristo está en cada uno de nosotros, en nuestra propia vida, pero también, así como Cristo está en nuestra vida, también está el demonio que nos asedia con sus enseñanzas, con sus insidias, tratando de decir: no vayas, no te conviertes, sigue en el pecado. Entonces, más claro no lo podemos tener más que con esa reflexión de que aquel que tenga oídos que oiga, y el que quiera entender que entienda. Gracias, hermano Johnny, por habernos traído esa palabra. El Espíritu, Con gusto. Muchas gracias, Juan, por compartir. el Espíritu está sobre de ti. Muchísimas gracias por hacérnoslos transmitir y sentir. Gracias, hermano Johnny. Bendiciones. Está un comentario en el chat de Angélica Carmona que dice: la conversión radica en la voluntad personal, unida al conocimiento de la voluntad de Dios. Esto se gana en la oración permanente. Claro, todo va a depender de mí. Si yo quiero convertirme, si yo quiero lograr esa conversión, claro que tiene que ser una conversión personal, ¿verdad? Pero como dice la hermana, se va a ir ganando también a través de esa oración, de ese encuentro con el amado, con el Señor. Pero tenemos que tener ese encuentro con ese amado que me insta a seguirle y poner mi mirada en su mirada. Muchas gracias, ¿eh? ¿Alguien más que quisiera compartir? No se lleven la enseñanza a la cama, compártanla. Perdón, no entendí. Yo dije que no se lleven la enseñanza a la cama, que la compartan. Ok. Ok, hermana. Que levanten su manita. Ah,
Claro, sí, compartamos, sin miedo, estamos en familia. María Carmen, ¿quieres compartir? ¿Ya abriste tu micrófono? Para mí la conversión, yo creo que a mí me ha convertido porque, pues, para mí es maravilloso la conversión con Dios, para mí personalmente, porque he convivido muchas cosas y he convivido con ustedes, con nuestros hermanos que están aquí, los padres. He aprendido mucho y la conversión para mí, pues, es personalmente para mí, ¿no? Y yo creo que Dios ha hecho en mí muchas cosas que me ha convertido. Yo antes no iba a la iglesia, pero ahorita de joven yo no me paraba a la iglesia, ¿no? Pero ya ahorita últimamente yo estoy aquí en México aquí en la parroquia de San Martín, obispo de Tours, y Ujú. aquí sirvo y aquí ayudo, soy ministro de la Eucaristía y pues yo le doy gracias a Dios porque me convertí, me creí y soy totalmente feliz al creer en Dios y al creer en nuestro Señor Jesús. Claro. Muchas gracias, Carmen, por su compartir. ¿Alguien más quisiera compartir esa experiencia en su vida? Creo que todos hemos tenido ese encuentro con el Señor, ¿verdad? Porque mm, muchas veces desde pequeños o desde niños no es que somos tan allegados a la iglesia, ¿verdad? Yo, por ejemplo, empecé a ir a la iglesia, creo, a partir de los 17 años, ¿sí? Antes, pues, ni asistía. Iba una vez al año a misa y de repente se me metió a la locura de ingresar a un seminario y se me vino a mi mente en una tarde que ya estaba acostado de hecho y de pronto se me vino a mi mente, ¿será que me vuelvo cura? Inmediatamente me levanté, tomé el teléfono y fui a tratar de conseguir el número telefónico de alguno de los sacerdotes que viven en mi parroquia, allá en mi pueblo en Honduras, que son los padres carmelitas descalzos, que ellos tienen su noviciado por allá en mi pueblo. Y así empecé ese proceso, ¿verdad? Pero el Señor, como les decía, se vale de cosas y a veces uno se queda asombrado de esas maravillas que el Señor hace en nuestra vida. El Señor siempre nos impulsa y pone su mano en su momento. Podemos decir, ay, pero es que ya estoy viejo, ya estoy vieja. No, pues es que el Señor tiene su tiempo, ¿eh? Y tenemos que dejar a Dios que sea Dios, que Él tome su tiempo. Pero también nosotros tenemos que abrir nuestro corazón para darle una respuesta también al Señor, porque el Señor nos llama, pero a veces nos volvemos tercos y tercas y no le queremos dar el sí al Señor. Yo creo que Entonces, siempre hay que decirle que sí. tenemos que estar dispuestos, disponibles a decirle, como les decía anteriormente, aquí estoy, Señor. Toma mi vida, te pertenezco, quiero caminar contigo. Pero tenemos que estar disponibles, Eso sí. ¿verdad? ¿Alguien más que quiera compartir? A ver, pues, para no llevármelo a la cama. Adelante. Bueno, yo me quedé con este verbo, a ver si lo digo bien, epístrofe, Epístrofe, sí. que es volver hacia mí o Volver analizar, hacia mí. ¿verdad? Y me acordé de Anthony de Melo, que decía que no tenemos que cambiar nada, nada, o sea, no tienes que empezar por cambiar algo, sino primero es darse cuenta. Dice, una vez que te des cuenta, nada va a ser igual. Entonces, primero, darme cuenta de quién soy, ¿no? Epístrofe, ir hacia adentro y
y ya dándonos cuenta, el cambio viene de por sí, ¿no? También creo que ¿cómo se llama? La conversión de alguna forma es dolorosa, Claro, claro. porque en cuanto me doy cuenta de lo que soy, ahí empieza el dolor y decir, ay, no me había dado cuenta, pero eso, no, bueno, es doloroso y también el darse cuenta y después es como cuando está haciendo una tortilla, uno calentándola, es como voltearla, ¿no? Ujú. La conversión es así, empezar a hacer lo opuesto, tomar otro rumbo. Entonces eso es doloroso, pero bueno, así ahí está Pablo, ¿no? Que tomó otro Claro, rumbo y eso cuesta, ¿verdad? Gracias, hermano. con gusto, gracias. Hermano, si puede responder un comentario que hace Marlene. Dice, la frase que me resuena del tema es volver la mirada al lugar donde me perdí. Ajá. Volver la mirada Al lugar donde me al perdí. lugar donde me perdí, claro. Es decir, regresar a ese punto donde me alejé del Señor. Entonces, como decía anteriormente, es ver de nuevo o examinarme dónde fue que yo me equivoqué. Entonces, eso es lo que quiere decir volver la mirada al lugar donde me perdí y como reiniciarme para empezar de nuevo este proceso, ¿verdad? Ese proceso de camino junto con Cristo, tomado de su mano, para no volver a, como dicen por ahí, perdón la expresión, volverme a meter las patas, ¿verdad? Sino caminar junto con Él, no quitar nuestra mirada de su rostro, así para poder llegar junto con Él hasta el final. Y otro comentario que hace Juan García. Tenemos por aquí dos personas que se llaman Juan García y dice, todo está en tener la voluntad de hacer un cambio en nuestra vida personal. Dejar que Dios entre a nuestro corazón y que lo transforme en algo nuevo, limpio, y que demos testimonio de que sí se puede mientras haya voluntad de querer hacerlo. Claro, porque si no hay voluntad, entonces no va a pasar nada, ¿eh? Ujú. Tiene que haber una voluntad, tiene que haber una decisión, por así decirlo, de querer cambiar, de querer ser diferente. Y pues eso nos lleva entonces a dejar que Dios realmente entre en nuestro corazón. Porque si no lo dejo entrar, pues entonces no va a pasar nada, ¿eh? Y vamos a vivir siempre como los mismos de siempre, sin ningún cambio. Vamos a seguir siendo los mismos de siempre. Y decía un sacerdote, si en la vida nuestra no hay un cambio, hay que tenernos miedo, ¿eh? Hay que tenernos miedo. En nuestra vida siempre tiene que haber un cambio constante, pero tenemos que dejarnos permitir y dejar permitir que el Señor entre en nuestro corazón para poder tener ese cambio. Al contrario, pues no va a pasar nada, ¿eh? No va a pasar nada. Pero desde nuestro verdadero yo, porque Claro. cuando yo escucho la frase de San Agustín, que tú mencionaste, hermano, que dice, ama y haz lo que quieras. Ujú. Yo puedo malinterpretar el amor, puedo decir, bueno, yo Claro, amo, ahora me desviento, ¿no? Sino desde amar desde mi verdadero yo y claro. hacer lo que quiera. Por eso dije, pero tengamos cuidado con el libre albedrío, ¿eh? Sí, sí, No es exacto, hacer, no es hacer locuras, no, no, no. Hay que tener cuidado, ¿eh? Ese claro. amor me tiene que llevar a hacer cosa maravillosa, el cambio, amar de verdad. Y aquí tenemos otro comentario aquí, Marilyn Mesa. Buenas noches, yo regresé a Dios en mi camino
camino junto a Cristo hasta que mi esposo me abandonó. Actualmente voy a misa y siento que entiendo mejor las escrituras y me sustenta más. Mis hijos me acompañan a misa y se confiesan, hasta rezamos el rosario. Solo después de esta situación nos acercamos a Dios. Es lo que decía en una parte, ¿no? A veces tenemos problemas difíciles en la vida y solo si los tenemos es cuando empezamos a buscar de ese Dios. A veces tenemos que pasar experiencias dolorosas en la vida para poder ver el rostro de Dios. Pero qué bonito fuera que esa experiencia la tuviéramos siempre y que no necesitáramos de esas experiencias que muchas veces hieren nuestro corazón, lastiman nuestra vida. Pero bien, esas experiencias también hay que tenerlas presentes y que gracias a esas experiencias es como vamos conociendo a ese Cristo crucificado, a ese Cristo que nos demuestra siempre su amor lleno de misericordia. Muchas gracias, hermana. ¿Alguien más desea compartir su experiencia? Vamos a leer la otra. Tenemos dos comentarios aquí. Uno de Franklin. Debemos conocer a Dios desconocido para empezar a amarlo. Amar a Dios primero y al prójimo. Eso es conversión. Claro, amar a ese Dios desconocido, porque no lo conocemos en su totalidad, ¿verdad? Pero tenemos que amarlo y empezar a amarlo a través del prójimo, como nos dice la misma Sagrada Escritura. Si vemos a un hermano, pues allí vemos la figura de Dios, porque todos somos hijos de Dios. Y entonces en cada hermano es donde tenemos que ver ese rostro angustioso, doloroso del Señor. Y solo ahí vamos a empezarlo a conocer y conocer. Muchas gracias, querido don Franklin, que creo que es de Costa Rica. Espero que sea en saludos. Y tenemos otra, Rocío Pérez Olivera. Mi conversión se ha ido dando en cada instante porque así como me equivoco, así mismo debo reconocer que no actué bien y me pesa en el alma lastimar a alguien con mis actitudes. San Pablo es mi gran ejemplo. Gloria a Dios, hermanitos. Claro. La conversión se va dando, todo es un proceso, ¿verdad? No de la noche a la mañana vamos a ser diferentes. Siempre tenemos que poner o tener un proceso en nuestra vida, a este proceso de conversión. Quizás algunos lo podemos ganar pronto, otro nos puede tardar, como decía la hermana anteriormente, porque nos lastima, nos interpela, nos mueve, nos hackea, ¿verdad? La conversión, pero ese proceso se va dando poco a poco. Y entonces tenemos que irlo experimentando y vivenciando, eso sí, siempre tomados de la mano de Cristo y no perder nuestra mirada de su mirada. ¿Alguien más se anima? Muchas gracias, muy bonito estuvo el encuentro. Es otra de las comentarios del chat. Con mucho gusto.
Gracias a Dios que nos da la oportunidad de compartir lo poco que Él nos da. Pues parece que todo quedó muy claro ya. ¿Listo? Sí. Bueno, entonces hasta Pues aquí llega mi participación. Espero de que pues les haya gustado la presentación y pues lo que compartimos, ¿verdad? Siempre hay que ponerlo en práctica, hermanos. antes de, No nos an- quedemos con lo que se nos da, sino que como dice el mismo Señor, lo que se nos da tenemos que compartirlo con con los el otro, demás. con el que está allá afuera. Ujú. Algunos de nosotros tenemos la oportunidad de estar en estas conferencias, otros no. Puede ser por el tiempo o porque no tienen los medios, pero nosotros lo podemos compartir desde nuestra experiencia de lo que vamos aprendiendo el día a día, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por su atención y por ese compartir y por esas palabras que también nos llenan a nosotros como religiosos, ¿verdad? A sostenernos nuestra vocación y a sentirnos fuertes y fortalecidos. Y como dice el Papa Francisco, les pido por favor que oren por mí durante este tiempo de mi año de misión aquí en México. Entonces les mando un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias, gracias, hermano. hermano. Muchas gracias a ustedes. Muchas bendiciones. Muchas Igual, gracias, bendiciones. Gracias. buenas Gracias, noches. bendiciones, Johnny. No sé si quedan con María Luisa o el padre está por ahí, no sé. No se vayan porque tenemos algunos anuncios. Ok, Gracias, Está- hermano Johnny, que Dios te bendiga y te llene siempre de tanta sabiduría para que puedas llevarnos ese mensaje a todos tus hermanos. Gracias. muchas gracias y abrazos a la distancia para todos. Gracias a todos por llegar. Estoy buscando al hermano Didier, pero creo que no está, ¿verdad? ¿O sí está? Aquí está. Hermano, por aquí estoy. No. Gracias, hermano Johnny. Con gusto, un placer. Bueno, pues mi nombre es Didier, buenas noches. Solamente para darles algunos avisos que nos ha encomendado el Padre. Pues primero que todo agradecerles por la participación, por esa fidelidad a esta comunidad. Y pues muchas gracias. También agradecerles a las personas que pues nos han donado algo, ¿verdad? Este proyecto pues es gratuito, ¿verdad? Este espacio es gratuito. Sin embargo, pues agradecemos sus donaciones. Si en algún momento quisieran apoyarnos con alguna donación, algún aporte, pues pueden hacerlo o ponerse en contacto con el Padre a través del correo por medio del cual les llega la confirmación a esta reunión, ¿verdad? Otro punto es recordarles que si de pronto no lograron tomar apuntes de algo que les gustó o quieren repetir, ver de nuevo el tema, pues recordarles que queda grabado y el día de mañana el padre lo estará subiendo a YouTube. Ahí lo pueden buscar. El canal de YouTube se llama Proyecto Hermanos del Alfarero. Entonces, si gustan, igual ahí van quedando todos los temas para que los vean después con más tiempo, con más calma. También si alguno de ustedes no está incluido de pronto en el grupo de WhatsApp, pues y desea, le invitamos a dejar el número en el chat y ya el padre les estará agregando al grupo. El propósito del grupo pues es compartir información sobre temas, ¿verdad? Sobre estas videoconferencias y para las personas que viven en México, compartirles publicidad de otros eventos, ¿verdad? De otros talleres. También recordarles que eh, dentro de 15 días, el 19 de marzo, tendremos otro tema. El tema se llamará, o se llama mejor, el proceso de la sanación interior y nos estará acompañando la psicóloga Wanda Rodríguez. Entonces, pues los invitamos desde ya, cordialmente invitados. Ya en su debido tiempo, pues les estará llegando la publicidad y el link para que se
registren. Y recordarles también a las personas que viven en Estados Unidos que van a haber cambios de horario a partir del 10 de marzo, entonces para que ahí ajusten su tiempo, sus relojes y vean, digamos, cómo les va a quedar el horario, ¿verdad? Para que puedan participar de las videoconferencias. Y no sé si la hermana nos termina ya con una oración final. Tiene apagado el micrófono, hermana. Gracias, hermano. Si podemos guardar unos segunditos a silencio y solamente poner en nuestra mente, en nuestro corazón, una frase, un propósito que queremos hacernos después de lo que escuchamos esta noche. No lo vamos a decir, solamente ponerlo en el corazón. Padre Santo y bueno, te entregamos lo que ahorita tenemos en nuestro corazón, nuestro deseo de convertirnos, de acercarnos más a ti. Sabemos que no es fácil, sabemos que no podemos solos, que necesitamos de tu ayuda, de tu presencia, de tu compañía siempre junto a nosotros. Te pedimos que podamos de verdad alegrarnos con el recuerdo de tu resurrección y también con nuestra transformación cuando vivamos el sábado santo, el sábado de tu resurrección. Ayúdanos, Padre Santo, ayúdanos a seguir a tu Hijo a través de tu Espíritu Santo. Y con esta fe y esta confianza que nos da el sabernos amados, acompañados, decimos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que Dios bendiga nuestros propósitos. Igualmente. Gracias a todos. Bendiciones. Igualmente. Gracias, Cuídense. bendecida noche. Amén. Gracias. Igual. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, Chuche. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Bye. Bye. Aquí somos bilingües. Adiós y bye. Adiós. Dios les bendiga. Gracias, igualmente. Adiós, hermano. Hermana Dier, ¿es posible que me podría usted llamar, por favor? Adiós, hermana, y no sé llamar para agregarla al WhatsApp o qué sería. No, lo que pasa que mañana tengo que dar una charla acerca de la historia del cenáculo en un grupo de formación y yo recuerdo que usted nos dio una clase con un PowerPoint muy sencillo, pero a la vez muy, muy bien hecho. Y yo quería pedírselo, si era Sí, posible. su número, Se lo puse ahí en su chat. Usted nos los dio en un 27 de julio de 2022. Y lo anduve busque, y lo encontré. Y no tengo el teléfono de usted, en el chat de los guías espirituales. Y pues no, dije, bendito Dios que lo encuentro aquí. sí, su número tiene WhatsApp.
Sí. Ok, entonces yo le mando el PowerPoint, ¿listo? Oh, perfecto. Muchísimas gracias. Muy amable. Con mucho Bendiciones. gusto. Igual, y usted que esté muy Sí. bien. Que Dios me lo Hermana, muchas bendiga. gracias.